Nací en mayo de 1946 en un hogar compuesto por mi padre, mis padres y un hermano mayor de mí, en una finca en Santa María, Boyacá, Vereda, Calichana, en el Alto de Calichana. Después, con el tiempo, se supo, según me contaron mis padres, que asesinaron a Jorge Eliezer Gaitán por defender la causa proletaria. Y a partir de ese momento empezó a haber una violencia terrible de la hegemonía conservadora para acabar con los liberales en zonas como esa, comprendida de Guateque hacia abajo, incluyendo el llano. Y empezó a haber, a partir de ese momento empezó a haber masacres, llegaban a las casas y asesinaban a las personas, a los niños, los botaban al aire y los clavaban con las bayonetas, a las señoras, a las mujeres las violaban y después asesinaban a todos, mataban los animales, incendiaban. Y mis padres fueron una de las víctimas de estos hechos tan corruptos, de estos hechos tan salvajes, de esos tiempos, y tuvieron que salir una noche, como a medianoche de la casa con nosotros, huyendo por entre el monte para que no los mataran, porque si los hubieran encontrado en la casa nos habían matado a todos. Y ya huyendo por entre el monte, nació mi cuarta hermana a mediados de 1950. A mí me dejaron de mis abuelitos y después me llevaron porque mi padre llegó a Guateque y vivía en una casa a las orillas, a las afueras del pueblo, pero nos tocaba no hacer ningún ruido ni nada, porque el objetivo de los chulavitas, que eran los policías de la hegemonía conservadora, era acabar con todos los liberales, como le pasó a mi padre con otro amigo en una capilla de Santa María, que estaban en plena misa, y un sacerdote les dijo en el sermón: hay que acabar con los cachiporros, que son la cizaña de la tierra. ¿Quiénes eran los cachiporros? Los cachiporros eran los liberales, porque el objetivo era acabar con los liberales para seguir con la hegemonía creada por Laureano Gómez, Ospina Pérez, Urdaneta Arbeláez y otros líderes conservadores. Y los chulavitas eran los policías de ese tiempo, pero destinados únicamente a matar liberales. Esa era su misión. Entre más mataran liberales, más ascenso les daban. A nosotros nos tocó de 1950, a mediados de 1950, después de que nació mi cuarta hermana, vivir allá en una casita aislados y sin hacer ningún ruido, porque si hacían ruido sabían que era una casa de un cachiporro, de una vez la incendiaban y mataban a la gente. Mi padre se levantaba a las 4 de la mañana y golpeaba en una tiendita de la esquina para que le vendieran las cosas esenciales para la subsistencia. Y fue un periodo terrible, desastroso, hasta que el 13 de junio de 1953, como a las 4 de la tarde, después de que había habido varios problemas allá en Bogotá que querían tener el mando, y al final, como a esa hora, el general Gustavo Rojas Pinilla habló, tomó el mando del país con un golpe de Estado, un golpe militar, y tomó el mando. Y por esos radios tan sencillos de ese tiempo, mis padres escucharon cuando el general Rojas Pinilla dijo, a partir de este momento habrá paz, justicia y libertad. Siempre lo tengo en la mente porque mis padres bailaban, lloraban, reían
brincaban de la alegría de que se había acabado esos homicidios, esos asesinatos tan desastrosos por cuestiones políticas. Gracias. El 9 de abril de 1948 se formó el Bogotazo, tras la muerte de Jorge Eliezer Gaitán, quien fue asesinado en la ciudad de Bogotá. Su asesino fue muerto por sus seguidores, por lo cual nunca se supo quién ordenó su muerte. Al saber por la emisora Nueva Granada de la muerte, la gente se salió a las calles a protestar por su muerte. Inmediatamente en todo Colombia, la gente se enfureció mucho y se formó mucha violencia entre liberales y conservadores. Hubieron muchas masacres en los llanos orientales y en Boyacá y en muchos pueblos. Los pájaros, que eran un grupo armado ilegal en Colombia, hicieron mucho daño a los que eran liberales. Quemaban ranchos de las ciudades y campos, pagos por los dirigentes conservadores. Masacraban y amedrentaban a la gente. En algunos pueblos las plazas de mercado fueron divididas para que una parte vendieran los liberales a los mismos liberales los artículos de primera necesidad como la papa, el maíz, la panela y la sal. De la misma forma los conservadores vendían a los mismos conservadores. Muchas tiendas fueron saqueadas, quedaron muchas viudas, huérfanos. Esa fue la situación que se vivió después del 9 de abril de 1948. Bueno, abuelita, ¿qué se acuerda su merced de los godos y de los liberales? Peleaban mucho por la política. Y los sacones subían al alto atacarnos a nosotros en el Cavita Pueblo. ¿Y cómo era la cuestión en esa época? ¿Era muy violento o quién dominaba en ese sector? El liberalismo. El liberalismo. Ah. El liberalismo. ¿Y cómo era el trato de esa gente? Pues, usted sabe que la política es política y todos se dan con la política. Yo Sí, soy señor. tal, eso le iban los liberales de Sazón al Alto y Ocavita, echarnos plomo para abajo, para Ocavita, me acuerdo, que estaba pequeñita. Y me pidió mi mamá de la mano y había una loja grande allá en la cueva. Y nos metimos debajo de la cueva. Y cuando íbamos por el desechito donde íbamos, hacían las olas al pillo, pero no nos lograron. Y Nos tocaba quedarnos de noche, nos quedamos ahí arriba en un pedregal que había más arriba en mi casa, y había unas cuevas grandes, y allí íbamos y nos quedamos, los hijos de mi tío Rubén y nosotros. Y mi papá y mi tío Rubén sí no se salían de la casa. Las mujeres con la colecada, pero ellos no salían ni la madre de la casa. ¿Y por qué se quedaban? ¿Les gustaba respetar su...? No, es que sí les daban. Bueno, mi padre fue un líder social que miraba las necesidades de la región. Nosotros somos oriundos del puente de Boyacá y él se preocupaba mucho por la cuestión de que hubiese un colegio, escuelas, puesto de salud, bueno, todo eso que hace falta para el progreso de una comunidad, y él tenía mucha participación en ese aspecto. Por tal razón recurría a la política en el momento con el fin de lograr un objetivo para la región. En ese momento estaba el gobernador de Boyacá, que era una persona liberal, entonces se podía recurrir a ese partido que perteneciera, en ese caso el gobernador de Boyacá. Entonces eso les facilitaba que recurrieran a él para lograr sus objetivos, digámoslo así. Cosa que no sería fácil si estuviera, por decir, alguna persona conservadora en el poder. O sea, si hubiera estado un hombre conservador, obviamente que mi padre no hubiera podido acceder a solicitar ayuda o solicitar su acompañamiento en el desempeño de todas esas obras que se hicieron, ¿no?, en ese lugar. En el tiempo, en que se ejecutaron las obras, afortunadamente estuvo una persona
digamos, de su partido político, que fue, pues, era una persona liberal. Posteriormente había faltaban muchas cosas para el desarrollo de ese sector, de esa región. Entonces ya cuando ya hubo cambio de gobierno, pues ya no tuvo como esa oportunidad de continuar, porque ya subió, bueno, ya posteriormente llegó un gobierno conservador, digámoslo así, un alcalde, un gobernador conservador. Entonces ahí paró, pues, como digamos, como esa ayuda mutua que había, porque los votos, por esto. Entonces hasta ahí fue... Como esa alianza. Esa alianza, exactamente. Claro que sí. Pues cuando empezaron a verse las obras, digamos, hubo un colegio, una escuela, un puesto de salud, el párroco del pueblo, digamos de la vereda, porque allá es una vereda, un corregimiento, ya empezó a sentir como ese celo, una indisposición, porque mi padre ya empezó a ser a ser querido por la sociedad, digamos, por el mismo pueblo. Entonces ya el párroco del pueblo ya empezó pues a tener como diversas disputas con mi padre, y hasta que llegó un momento en que eso se convirtió en un enfrentamiento, tanto que algún día que él estaba pues digamos, en un culto, en una misa que se llama, él públicamente le dijo que se saliera, que se fuera, porque que no quería verlo dentro de ahí en ese lugar, que no quería saber más nada de él. Entonces que se fuera, o sea que ya tuvo pues empezó esa rivalidad entre el sacerdote y mi padre. De pronto escuchaba a mi padre o a mis padres una situación que hubo. Él hablaba ya de sus antepasados, de sus abuelos, de sus tatarabuelos. Ellos recordaban cómo tenían que meterse, bueno, que pasaban los conservadores matando liberales. Entonces, que tenían que esconderse, o sea, les tocaba meterse debajo de las camas o buscar un lugar seguro donde podían refugiarse, porque sí, mataron varias personas. Les quemaban en ese momento no habían casas, en ese momento eran ranchos de paja, y pues era muy fácil quemarles. Entonces pasaban panfletos, entonces decían, digamos que en un panfleto decía, se quemarán las casas de fulanos y fulanos. Entonces colocaban, por decir algo, si el señor se llamaba Deogracia Sánchez, entonces se quemará la casa de Deo San. Esos eran los panfletos. Entonces usaban una parte del nombre y una parte del apellido. Entonces ya la gente pues estaba en cierta forma como prevenida. No, es mi familia, es mi casa la que van a quemar. Entonces les tocaba huir para que en el momento que pasaran, pues si quemaban la casa no estuvieran ahí. El cuñado de mi padre era una persona conservadora, y hasta el momento, hasta hoy, es conservador. Entonces generalmente los conservadores eran ricos y los liberales más que todo eran personas pues de pronto sí con alguna capacidad económica, pero no tanto como los conservadores. O sea, entonces ese era como también otro aspecto que servía como para que los conservadores humillaran a los liberales, porque generalmente los conservadores o en ese momento los llamaban godos o se llamaban godos, entonces ellos sí tenían una forma muy despectiva de mirar a los liberales. Si una persona entraba a tomar a una tienda cerveza, por decir algo, si estaban conservadores y estaban liberales, era una pelea fija. O sea, empezaban los indirectazos, empezaba o sea, ahí empezaba perfectamente una pelea en una tienda, porque ya era el intercambio de insultos y todo eso. Entonces sí, realmente eso, digamos, ese contraste de partidos, eso generaba muchas disputas siempre. Y también las diferencias económicas, claramente. Sí, claro. Generalmente los godos siempre, o hasta este momento,
los godos se conocen como personas adineradas. Y se notaban las influencias sociales, la parte económica y sí, o sea, sí se notaba mucho la influencia de la política, fue algo muy marcado. Una persona que fuera perseguida no podía recurrir a la autoridad, porque obviamente si recurría a la autoridad no tenía la garantía de que lo ampararan, o recibir paro de la autoridad, porque no, o sea, no eran afines con sus ideas políticas. Entonces, claro que si una persona conservadora, digamos, en algún momento salía afectada, claro que ellos recibían pues todas las garantías del caso. Allá también, por decir algo, un político convocaba a una reunión, mataban una novilla y les daban pues carne, papa, cerveza, y ya con eso la gente vendían, o sea, ya eso era un voto fijo para determinado candidato. No ha cambiado mucho la cosa. Eso siempre fue así. La registraduría, pues de pronto no tan notorio como ahora, pero pues antes era un poco más discreto, o sea, sí se sabía que, bueno, de pronto allá le sumaron 10, 20 votos a determinado candidato o más votos. Sí, claro, eso se veía. Y pues también en ese momento era la tinta. Era tinta azul y tinta roja. Con la tinta roja votaban los liberales, con la tinta azul votaban los conservadores. Entonces, por ejemplo, si una persona iba y votaba, les tocaba no sacar la mano derecha para nada, porque, o sea, si veían que tenía el dedo rojo, ese es un liberal. Entonces, les tocaba, pues, en cierta forma, como no, y eso no se borraba eso duraban hasta 10 días con esa tinta en los dedos. Entonces, les tocaba tener como esa cierta precaución de no mostrar sus manos para que no dijera, mire, ese votó por un liberal o votó por un conservador. Eso determinó pues como una forma de cómo desarrollar esas elecciones, por decir algo, de izquierda y de derecha. Pero uno ve que la situación de la izquierda está muy opacada por la derecha, ¿no? O sea, parece que la derecha tuviera todo el poder y la izquierda fuera como si estuviesen arrinconados, pues más o menos lo mismo que sucedía entre liberales y conservadores. Esta fue la entrevista acerca de los años del 30 al 48, acerca de la violencia en Colombia. Muchas gracias. Sí, buenas tardes. Yo les voy a hablar sobre las guerras más o menos del 1946, pues que contaban nuestros antepasados, porque pues a mí no me consta que pues los dos partidos tradicionales que existían en esas épocas era únicamente el Partido Liberal y el Partido Conservador, que la mayoría de habitantes de Colombia era más que todo de filiación conservadora, más no liberal. Los que dijesen que fuesen liberales, eso era una cosa terrible, es que eso les disparaban y no se podía poner una bandera del color rojo, porque cada partido político el conservador tenía la bandera azul y los liberales tenían la bandera, que todavía la banderan, el color rojo. Entonces no podía uno colocar una bandera de ese color rojo, porque ni usar casi ropa roja, porque desde las partes que lo vieran que tuviera colocándose algo rojo, inmediatamente le empezaban a disparar, y que eso era una persecución algo impresionante y algo terrible. Entonces pues eso, la mayoría de gente tenía que esconderse y nunca decir de qué filiación era, porque eso era gravísimo, el tener que decir que era de filiación liberal. La mayoría de gente era conservadora y eran los que más ocupaban las presidencias y los que tenían la mayoría de puestos políticos y toda esa cuestión. Entonces pues eso era lo que se contaba y lo que se decía, que eso era algo que no se podía decir. Es lo único que acuerdo que mis padres me comentaban. Se dice que, por ejemplo, acá en Tibasosa no había nadie que fuese a votar, aparte de la mayoría de votos eran todos
conservadores, que jamás de los jamás es esto, y que pues no sé cómo se filtraron 2 personas que fueron y votaron, resultaron 2 votos liberales, y que buscaban a esas 2 personas, que cuáles habían sido las 2 personas que habían votado por ese partido político que era el liberal, pero eso fue una cosa que los buscaban, y pues que por allá tuvieron que esconderse y ir a votar, pero para las escondidas, y que era una cosa pero tenaz, que no se podía prácticamente comentar de que esa afiliación política existía, porque eso era prácticamente bastante grave, porque inmediatamente los mandaban a matar o los amenazaban de muerte, que era algo bastante grave. Mi nombre es Bernarda Martínez, tengo 65 años. En esa época vivía en la vereda de Bácota, municipio de Jericó, Boyacá. Pues no, en ese tiempo no tuvimos nosotras porque estábamos muy pequeñas, pero la razón es que mi mamá, mi papá les tocaba salir de la casa huyendo por la gente que llegaba. Apenas se sentía tocar la corneta, le tocaba salir corriendo, llevar en sus ruanas, en lo que pudieran, su comida, su arepa, su papa, lo que fuera, carne. Entonces, resulta y sucede que en ese tiempo hubo mucha gente muerta, les quitaban los senos a las mujeres, hacían estacas, chullas y les enterraban. Entonces, en ese tiempo, mi papá duró en una cueva 5 meses perdido, que no sabíamos si era vivo o era muerto. Tenía un cordero mi mamá y le tocaba cargarlo como cargándolo, llevándolo y echándole panela y arepa. Esa era su alimentación. Y con un niño pequeño en los brazos. ¿Era mi hermano? Sí, era un hermano mío. Entonces, en Jericó, Boyacá, había un familiar que se llamaba Baldomero Martínez, Nenaida Martínez, que era la hija, y ellos eran cristianos, ¿sí? Y entonces llegaban en ese tiempo, y como la religión no les gustaba a los conservadores, porque como ellos eran liberales, entonces les tocaba salir en derrota. Entonces un día la señora Nenaida llegaron, que a matar al abuelo y que a matar a ella. Es que les dijo, sacó la Biblia, se puso a leerla. Les dijo, aquí estoy, firme, y aquí tengo lo que yo necesito. Esta es mi espada, esta es mi arma que yo tengo para defenderme. De resto no tengo más nada, sino mi sola Biblia. Ustedes verán qué hacen con nosotros. Entonces, ahí duraron tiempos discutiendo y en fin hasta que se fueron. Pero ellos no salieron en desgracia porque ellos eran cristianos, ellos eran entregados a la palabra de Dios. Pues mi mamá, mi papá, los hermanos, mis primos y mis tíos. Los conservadores. Los liberales. Los liberales tenían que esconderse de los conservadores. Y Rojas Pinilla fue el que puso la paz, puso la tranquilidad para que la gente siguiera viviendo. Pues, a la violencia no ha cambiado casi cosa mayor. Entonces, siempre sigue las guerras, muertes, violencia entre familiar a veces, pandillas. Pues yo estaba pequeña y cuando entonces vivía con mi papá y mi mamá. Y entonces
ellos nos dijeron que por ahí estábamos en el campo, que por ahí bajaban varias personas, unas dándole a otras. Entonces nosotros lo que hicimos fue ir y escondernos, meternos entre el maíz, para que que si de pronto llegaban a la casa no nos vinieran a matar. Era el temor, ¿cierto? Sí, el susto que sí. Ahí vinieran a la casa, pero afortunadamente bajaron por detrás de la casa, llevaban unas personas, decían que dele, pero nosotros no las vimos, sino simplemente oímos la habladuría de lo que nuestros padres nos dijeron, porque nosotros estábamos pequeños, yo estaba pequeño, que nos escondiéramos porque por ahí venían la chusma a matarnos. Los mayores de edad venían con otras personas, no sé si sería pegándoles, pero en todo caso gritaban. Y ahí se hablaba de política, claro. Que pensaron que nosotros éramos conservadores y nosotros éramos liberales, y los que bajaban eran liberales. Entonces por eso nos asustamos, de que de pronto fueran contrarios. Bien liberal hasta la tierra que piso. De siempre ya. ¿De siempre? Sí, ya nos tenían. Hasta el día de hoy sigue siendo liberal. Hasta el día de hoy sigo siendo liberal. Muchísimo ha cambiado. Ahora hay mucha paz. Ahora nadie amenaza a otro así tan fácilmente como en esa vez. Porque nosotros no teníamos ni luz, solamente vivíamos con luz de la esperma. Habían dos partidos, el Partido Liberal y el Partido Conservador. Entonces nosotros, como mi padre era liberal, y a mí me gustó ese partido. Entonces por eso lo perseguía los conservadores, para matarnos o no sé para qué sería, ¿no? El gobierno de aquella época, entonces, ¿de qué partido era? Ese era liberal, había liberal, el alcalde, y el secretario era conservador. Para el alcalde tenía que hacer los otros. Entonces ahí entre ellos vivían con envidia, con rabia del uno al otro, porque no eran del mismo partido. Entonces por eso nosotros, como mi padre era liberal, tuvimos mucho miedo a los conservadores mientras que pasaba la violencia, porque nosotros siempre seguíamos siendo liberales. Entonces por eso nos tenían mucha envidia los conservadores. Pero como los conservadores eran más poquitos y los liberales éramos mucho más, tenían mucho miedo los conservadores de que los liberales los cogieran y les dieran. Entonces por eso bajaban preguntando el partido, de qué partido era cada casa de familia, y solamente bajaron amenazándonos, no más, porque nosotros, como éramos pequeños, yo era pequeña, no vimos ninguna persona que nos fuera a pegar, sino simplemente salimos de la casa con mi padre, nos sacó ligero y nos metimos por allá entre el monte para que no nos fueran a matar, mientras que encontramos los liberales con los conservadores. Entonces ya por fin hubo paz, se demandaron en el pueblo y por fin hubo paz, y ahí terminó la violencia. No duró tanto tiempo, duraría por ahí unos 2 meses o 3 meses, mientras que allá se arreglaban los dos, el alcalde y el secretario. No hubo más violencia, sino solamente habladurías. Entonces ya los conservadores se echaron a esconder cuando había algunos gritos por ahí, algunos borrachos en la calle. Entonces los conservadores se escondían o se iban de la casa para entre el monte. Del resto no hubo más violencia. Terminó al fin, todos vivimos en paz. ¿Cómo es su nombre? Tulio Casallas. ¿Qué edad tiene? 94 años. Su merced, durante esa época, ¿dónde estaba? ¿En dónde se encontraba? Cuando mataron a Gaitán, yo estaba en el Ingenio Central de San Antonio, en Biotá, cortando caña. Ahí en el municipio de Biotá, toda la mayoría eran comunistas y conservadores había muy poquitos. Y los 4 que vivían los llevaron y los metieron en la cárcel para que nadie les hiciera daño. Parte de donde yo andé, en esa región, la política no estaba muy acertada, pues a nadie se ponía a averiguar a los demás qué política era. Pero como la mayoría eran comunistas, en la región de Biotá, hacia la parte alta, son los cafetales y era donde estaban los comunistas. No se metían en nada, agarrasen con los liberales ni no. En esa región no había violencia. Lo que era Biotá, Tocaima y Girardot, no había violencia, no se habían agarrado todavía porque como la mayoría era liberal. Y los pocos conservadores que habían, esos no se ponían a hacer escándalo porque
les iba mal. Cuando en los años 50, 51, que fue cuando empezó la violencia política bien fuerte, entonces sí llegó un comando de policía a Pulo y querían ponerse en el pueblito de Ruana. Entonces el jefe de estación de ahí de Apulo llamó a Girardot y vino el ejército y lo roqueó y lo llevó. No hubo más nada. Eso fue lo único. No había más, ¿no? En esa región eran todos liberales. Mi nombre es Carlos Castillo Quintero. Nací en el municipio de Miraflores, Boyacá, en 1966. Soy escritor. Si bien los historiadores y los llamados violentólogos han hecho diferentes periodizaciones de la violencia, algunos arrancan prácticamente desde comienzos del siglo XX, otros arrancan desde el asesinato de Jorge Eliezer Gaitán, líder liberal, candidato presidencial, que fue asesinado el 9 de abril de 1948, y otros van prácticamente hasta nuestros días. Sin embargo, hay cierto consenso en llamar la violencia con mayúscula a los hechos que se dan desde esa fecha del asesinato de Gaitán hasta la entrega de armas por parte de las guerrillas liberales que se dio en 1953. Entonces vamos a referirnos en adelante a la violencia entendiendo que hablamos de ese periodo específicamente. Para mí tiene un interés particular ya que las guerrillas del llano, como se llaman de manera genérica, inician en Miraflores, Boyacá, en mi pueblo natal. Miraflores, Boyacá queda en el piedemonte llanero y es, digamos, la bisagra entre lo que sería la cordillera y lo que sería ya el llano abierto. Por los municipios de Páez, de Chámeza y demás, se llega al llano y se establecen rutas de comercio que para mediados del siglo XX, para los años 50, estaban muy activas. De parte del centro del país, particularmente de la ciudad de Tunja, que es una ciudad conservadora regida por la Iglesia Católica y por los sacerdotes, y la policía que estaba movida por el Partido Conservador o influenciada más bien por el Partido Conservador, se empieza a dar la confrontación entre liberales y conservadores, ¿cierto? Los llamados chulavitas, con lo que serían los liberales o las guerrillas liberales del llano, que estaban influenciadas por el Partido Comunista y por esas tendencias muy en boga a mediados del siglo XX. Entonces, como decía, estas guerrillas inician en Miraflores, Boyacá, con lo que se llamó el Comando de los Hermanos Bautista, de Pablo Bautista y de Tulio Bautista, natales de Miraflores. Esta historia se puede leer y se puede conocer en un libro que recomiendo su lectura, que se titula Las guerrillas del llano, escrito por Eduardo Franco Izaza. Eduardo Franco Izaza es un intelectual nacido en Sogamoso, Boyacá, que hizo parte de manera directa de las guerrillas del llano. Digamos que fue uno de sus ideólogos. Ya hacia el final de la confrontación, él se exilió en Venezuela y digamos que esa es una de las razones por las cuales pudo sobrevivir. Izaza debió morir hace unos pocos años, hacia el 2011, 2012 creo que murió Eduardo Franco Izaza, y dejó escrito Las guerrillas del llano, su libro, que es una crónica de primera mano, es una crónica de alguien que estuvo ahí en ese momento, y entonces en ese libro podemos encontrar todo lo que tiene que ver con los comandos de los hermanos Bautista. Los comandos de los hermanos Bautista se enfrentan, digamos, a los chulavitas, se enfrentan a los conservadores y van hacia el llano y en los municipios del llano y en ciudades como Villavicencio, van a las cárceles, liberan a los presos y les invitan o bien a que se unan a las guerrillas o pues que hagan su vida como les parezca. En uno de esas liberaciones encuentran a Guadalupe Salcedo, que estaba
en la cárcel pagando una condena por abigeato, por robo de ganado, que dentro de su cultura no era ningún robo de ganado, ya que Guadalupe Salcedo es mestizo, es hijo de una madre indígena, y en su cultura el ganado que se encuentra en el llano, o quien necesite un ganado que encuentre, pues simplemente lo va usando, pero pues eso en términos legales se señala como robo de ganado, y por esa razón estaba en la cárcel. Guadalupe Salcedo se une a las guerrillas del llano, se une a los hermanos Bautista, y digamos que comienza todo eso que se ha venido convirtiendo en leyenda. Finalmente los asesinatos de Pablo Bautista, de Tulio Bautista, y hacia el final de otro de los grandes de esas guerrillas, que fue Dúmar Aljure, llevan a que sea Guadalupe Salcedo el único comandante guerrillero que queda, y es quien termina siendo el armisticio con Rojas Pinilla. Años después de ese armisticio, que entiendo que sea 1953, Guadalupe Salcedo es asesinado en una refriega en la zona industrial de Bogotá, en hechos que no son del todo claros. Desde luego, ese periodo de la violencia genera grandes desplazamientos de poblaciones del área rural hacia las grandes ciudades, principalmente hacia Bogotá, y con el Bogotazo, donde se destruye todo el centro histórico de Bogotá, y es necesario cambiarle la cara, pues digamos, a todas estas construcciones que fueron destruidas, pues se da de manera contradictoria, ¿no? Como una renovación en todo el país, renovación urbanística, renovación en términos demográficos, renovación en términos de las ocupaciones, del empleo. El campo empieza a sufrir, digamos, de esa desolación, y es lo que hace que el país entre a lo que podríamos llamar la modernidad, con cierta exigua industrialización y con fuerte auge del comercio y de la educación. La educación, pues tenemos que decir que hacia 1950 más del 60% del país es analfabeta. Entonces digamos que la violencia tiene esas respuestas, digamos, a una situación que viene de la sangre y termina en el ámbito de la economía y en el ámbito de la sociedad, y también, dato que es de particular importancia, en la cultura. El cine, la literatura, la pintura, la escultura, la música, se ha venido refiriendo al periodo de la violencia de manera frecuente. Podemos encontrar cerca de 200 obras literarias, entre novelas, cuentos y poemas, que hacen referencia al periodo de la violencia. Como ese es mi campo de acción, destaco y recomiendo la lectura de obras como la de Gustavo Álvarez Gardiazabal, Cóndores no entierran todos los días, que fue llevada al cine, que es una excelente película, y donde se narra, donde se cuenta cómo es la vida de uno de los líderes chulavitas, arquetípico, ¿no? Un personaje de ficción, pero que perfectamente corresponde a los personajes de la vida real. En ese mismo orden de ideas podemos encontrar la novela de Eduardo Caballero Calderón, El Cristo de Espaldas, y algunas de las obras de Gabriel García Márquez, Los funerales de la Mama Grande, y el mismo coronel, el coronel no tiene quien le escriba. También de las obras y de los cuentos de García Márquez, muchos de ellos se han adaptado al cine y son películas que nos cuentan que ha sido la violencia. Pintores como Alejandro Obregón, por ejemplo, centran gran parte de su producción pictórica en cuadros alusivos a este periodo de la violencia. En la música llanera encontramos corridos, encontramos muchas canciones que se refieren no solo a la violencia, sino a personajes específicos como Guadalupe Salcedo, o a hechos específicos. Por ejemplo, Arnulfo Briceño, el compositor de Sogamoso, tiene un corrido llanero que se titula La toma de Páez, de Páez, Boyacá, que es un pueblo que queda a 40 minutos de Miraflores. Y en La toma de Páez, en esa canción,
pues cuenta cómo fue la confrontación entre los guerrilleros y la policía. Cuando la república, cuando la nación más bien, trata de formarse, pues se dieron confrontaciones entre los centralistas y los federalistas, y por ese camino vamos llegando a lo que se llamó el Frente Nacional, que es una aberración en la cual el Partido Liberal y el Partido Conservador llegan a un acuerdo para dividirse el gobierno del país. Entonces ese Frente Nacional, que es excluyente, que saca cualquier otra forma de pensar o ver el mundo diferente a la de los liberales o a la de los conservadores, es lo que conlleva a que el terreno esté abonado para que a mediados del siglo XX se dé la violencia en los términos en los que hemos venido comentando. Esa violencia, desde luego, no termina con el armisticio de 1953, porque, como ya señalé, eso hace que después se dé el asesinato del principal líder que quedaba, que era Guadalupe Salcedo, y así sucesivamente. Eso lleva casi que de manera inmediata a la confrontación entre residuos de lo que eran las guerrillas del Llano, por el departamento de Tolima, por el departamento de Boyacá, por Cundinamarca, y es el caldo de cultivo de lo que conocemos posteriormente como las FARC, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, con tiro fijo a la cabeza. Eso prácticamente pasa de las guerrillas liberales del Llano a las FARC, y la historia de las FARC ya las conocemos hasta llegar al acuerdo de paz con el presidente Juan Manuel Santos y la renovación malograda, digamos, que los partidos políticos han venido llevando a que se renueve esa violencia en el país. Es decir, que, resumiendo, desde mi manera de ver, se podría decir que Colombia ha vivido en una violencia continua desde el siglo XVI hasta el siglo XXI. Y no creo que tengamos esperanzas de ver cambios respecto a ese tema. Muchísimas gracias.